pediatría y odontología. Todavía no tenemos los permisos para que pueda recetar algún tipo diferente que nuestra personal médico. ¿En dónde se va a poner las prescripciones médicas? En la receta médica y en la hoja de indicaciones. ¿Sí? Las prescripciones se renuevan una vez al día, o en los casos en que el plan de manejo cambie, o en los cambios de servicio. Es posible hacer ajustes adicionales durante el turno y se agregan al final de las indicaciones. En todos los casos se anota la fecha y la hora de realizada la indicación médica. Acuérdense que todo va por la norma de expediente clínico. La 004. Sin embargo, en las prescripciones de todos los medicamentos se señala dosis, vía de administración y frecuencia. En todo medicamento prescrito se usa el nombre del principio activo y sin abreviaturas. Aquí viene el primer punto. Recuerden que somos una institución pública. En las instituciones públicas solamente tenemos permitido un cuadro básico de principios activos. No tenemos permitido lo que son las denominaciones distintivas o las marcas. Entonces, si en las notas médicas encontramos que en lugar de poner paracetamol ponen Tempra, es ahí donde la nota médica está mal. Entonces, ahí sí, y todos los medicamentos que utilizan, ahí sí vienen los problemas. ¿Sí? Ahora, gracias. Las prescripciones deben ser legibles. Tenemos muchos problemas con lo legible. Lo legible es todo. Sí, en caso de existir prescripciones incompletas, ilegibles, confusas o empalmadas, el personal de enfermería notifica al médico en turno. ¿Qué significa esto? Pues prácticamente la enfermería es el que hace el trabajo. A leer sus indicaciones y vengan encimadas o malvadas, va a parar. Esto viene, bueno, a veces no sabemos si es a favor o en contra cuando imprimen sus hojas, pues la impresora se mueve o no está bien calculado y viene lo que es empalmarse. Entonces lo que vamos a hacer es volverlo a imprimir. Ahora, ¿cuál es el problema de este procedimiento? Las abreviaturas permitidas solamente en la prescripción. Sí, significa las abreviaturas permitidas solamente en la prescripción. ¿Qué significa solamente en la prescripción? Me llamaron para que yo les dijera a los médicos, levanta la mano a los médicos. Pues, efectivamente, tenemos que cambiar la manera en como nosotros vamos trabajando las notas médicas y las indicaciones médicas. Una anterior. Vamos a empezar desde aquí. Indicaciones. Las indicaciones se van a renovar al día. Ya lo hemos platicado muchas veces. No había quedado sentado en el procedimiento, pero ahora sí ya está. Prohibido poner, o sea, que lleguemos a pasar visita, que veamos al paciente y pongamos 10 de la mañana sin cambio. Todo igual. Mismas indicaciones. Si no le vas a poner nada nuevo, no le pongas nada. Deja la hoja de indicaciones como estaba. Pero, eso sí, al iniciar un nuevo día, cambio de día, tenemos que hacer la hoja nueva y trasladar todas las indicaciones. Si José Luis llega a la tarde y ve las indicaciones de la doctora Patricia y entonces considera que el paracetamol se lo va a cambiar porque no le hizo efecto y quiere darle Tamisol, entonces ahí se puede poner en un apartado de abajo: hora, suspende paracetamol de 500 miligramos, porque ahora ya no tenemos que hacer abreviaturas, y iniciamos Metamizol 500 miligramos, por decir un ejemplo. Ahí se sobreentiende que solamente hubo ese cambio, pues no tienes que cambiar todas las indicaciones. Al menos de que tengamos que cambiar toda la indicación, o sea, porque de plano el manejo previo lo vayamos a modificar de manera importante, o sea, en muchos medicamentos, entonces sí volvemos a hacer todas las indicaciones. ¿Estamos claros? ¿Cuántas veces hemos visto hojas que están aquí al final y ya hasta le dan vueltecita, no? Pues no, o sea, ahí quieres tener un
una pésima letra, seamos honestos, que no tiene cacho. Y luego si le agregamos que las enfermedades luego no saben leer muy bien, entonces, pues de alguna manera sí es un problema. Y sobre todo cuando no tienen un orden cronológico, porque algunos médicos rayan la indicación acá arriba, algunos lo ponen acá abajo, pero entonces ya realmente se hace un jeroglífico de esa hoja de indicaciones y la enfermera que llega dice, bueno, ¿a quién le hago caso? ¿La arriba, lo rayado o la de medio? Entonces tiene que llevar un orden cronológico, entonces estará prohibido porque además ya las prescripciones no deben de tener tachaduras, no vamos a tachar acá, ni poner así el rayita, se suspende, no, abajo, suspendemos tal medicamento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Médicos? ¿Tres? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Va a ser sujeto de observación y nos va a costar mucho trabajo porque estos ya son prácticas que las venimos arrastrando todos. Yo lo hago, sí, cierto, yo también lo hago. Pues ahora tenemos que cambiar. Y esto es por certificación y digamos que no hay de otra. Tenemos que hacer las maneras correctas. Abreviaturas. Evidentemente, nosotros tendemos a abreviar mucho, precisamente para hacer aquí una nota médica, porque consideramos que son, pues, de conocimiento general en la área médica esas abreviaturas, pero pues ahora certificaciones en ANAIS, ¿no? Porque en realidad, dado que es un medicamento médico legal, pues no necesariamente todos tienen el conocimiento de a qué nos referimos y en muchas ocasiones alguna abreviación que alguien maneja o que dependiendo de la escuela o de la literatura que hayamos leído manejan alguna abreviación y después en otra algo parecido o igual pero se refiere a otra cosa, pues ya no. Entonces tenemos que evitar esto de después no lo habían quitado ya. O sea, de después no lo quitaron mal. Entonces ¿cómo se llama? Ahorita habla de las abreviaciones que sí están permitidas. Todas las que no están ahí no están permitidas. ¿Cuál es la porque yo sé, seguro que pones una. Dice, ¿cuál abreviatura, por ejemplo, tú pondrías? Te la vamos a poner en primer lugar. Diagnóstico, radiografía. Pues resulta ser que todo este tipo de abreviaturas no nos las permitieron. Signos vitales por turno. Y no fue cosa de aquí de Carlita, ni mía, ¿no? Las metimos. El signo vitales por turno no nos las aceptaron. Así, va para atrás y nada más aceptaron estas. Incluso de suerte se va a desaparecer porque de suerte ni siquiera debe de existir, ¿no? Es una marca. Tenemos que poner diseñador familiar y no vamos a poder GP, ¿no? Porque se va a crear una práctica, ¿no? Entonces, tenemos ese gran problema. Vamos a tener que entonces evitar poner abreviaturas. Consejo de mí para ustedes: olvídense que podemos poner abreviaturas, mejor ponemos todo completo. Porque la realidad, a lo mejor ahora no está aquí ahora, está. Pero sí de plano, de hecho ya ni siquiera los electrolitos ya no vamos a poner marcas ahí. Bueno, pues lo voy adelantando, no vamos a poner son situaciones que tienen que ver con redacción, lectura, autos de certificadores. Difícilmente, pero sí ha existido que alguna relación que tengamos cause o haya causado previo un conflicto. Pero en realidad los certificadores se quedan minimales. Entonces, esta táctica se la vamos a poner, Carlitos, se la va a hacer llegar. A lo mejor van a hacer unas modificaciones, son las más únicas permitidas. Y en serio, mandamos una lista como de no sé cuántas. Porque cirugía, diagnóstico, radiografía, cirugías por turno, etcétera, no se me ocurren otras más. No más, están atrás. Apenas de edad. Y luego sí. Ahora, estos puntos son ejemplos. Colocar siempre un espacio entre el nombre del medicamento, la dosis y la unidad de dosificación, especialmente en aquellos que terminen con OL para evitar confusión con 0,1. Ejemplo, paracetamol, 500 miligramos, es incorrecto dejarlos todos juntos. Obviamente ahí nos vamos pues, a la combo, ¿no? La otra, cuando la dosis es un número entero, nunca debe escribirse un punto decimal antes y un 0 a la derecha de ese punto. Ejemplo, correcto sería el puro 20. El incorrecto, 20.0. Cuando la dosis es menor a un número entero, siempre se colocará un 0 previo al punto decimal. Por ejemplo, el correcto es 0.8 y el incorrecto es 0.8. Cuando la dosis es mayor a un número superior a 1000,
se deberá utilizar comas para separar los millares o utilizar la palabra mil o millón. El ejemplo correcto sería con las comas y el incorrecto todo junto. ¿Sí? Sin comas. Ahora, consideraciones para la prescripción basada en las barreras. Primero, vamos a hacer la identificación del paciente. Esto ya basado en las metas. Siempre va a ser nombre completo del paciente y la fecha de nacimiento. Siempre. Y los requisitos de cada prescripción son los normales, que es nombre del medicamento solamente en el principio activo, modo de presentación y cantidad de medicamento a administrar en unidades del sistema médico decimal, dilución para los medicamentos endovenosos, vía de administración, la velocidad de difusión, las recomendaciones especiales, la frecuencia de aplicación y la duración de la prescripción, que prácticamente es lo que hace. Ahora, ¿cuál viene lo más difícil? Vienen requisitos de prescripción de los medicamentos LASA. ¿Cuáles son los medicamentos LASA? Los medicamentos que se parecen. ¿En qué se parecen? En todo. Se parecen en el nombre y se parecen en la presentación de su caja. Tenemos un gran problema aquí nosotros porque somos la Secretaría de Salud, porque nada más nos llegan puros genéricos. Y la empresa que nos surte es PISA. Entonces todos los medicamentos vienen iguales. Todos son caja blanca con línea azul. ¿Sí? Entonces ahora vamos a considerar nosotros lo que son nombres parecidos. Pero ¿qué viene a decirnos este procedimiento? Que los médicos tienen que hacer algo para hacerlo saber a los que transcriben. Este es otro procedimiento. A los que transcriben las indicaciones que dieron. Entonces los médicos tienen que hacer un semáforo, ¿cómo lo llamaremos? Diferenciar lo que son los medicamentos LASA. Y lo que nos piden es que los subrayen. ¿Sí? En lo que sea. Si lo están haciendo en su compu, tiene que ser la palabra subrayado. Si lo están haciendo a mano, subrayado. ¿Cuáles son los que nos dieron? Mandamos todos, existe el rectorro, mandamos todo lo que se nos ocurrió y solamente nos aceptaron los que teníamos. ¿Sí? Los que tenemos aquí, por ejemplo, alprazolam con lorazepam. Y tenemos un tercero que es citalopram. Atropina, epinefrina y efedrina. Carbetocina, oxitocina. Cefotaxima, cefalexina, encefalotina y doxiciclina. Ciprofloxacina o levofloxacina. Cisafira con cincafida. Clindamicina con claritromicina. Esto no significa que solamente lo van a subrayar cuando vengan juntos, sino que los van a subrayar siempre. ¿Sí, doctor? Así debe ser. Sí, por ejemplo, se indica levofloxacino y ahí lo subrayo. Y ya después de metronidazol, no sé qué, y subrayan todos los que La intención que tiene esto es que precisamente no es para que el médico lo prescriba, sino para el momento que hacen la transcripción o surtimiento de la receta. La persona que está recibiendo esa receta o esa indicación vean que es un medicamento que hay que ponerle atención, que es un medicamento que se puede confundir. Yo creo que fácilmente metronidazol y metamizol se ha confundido, hasta yo creo que algunos de nosotros lo hemos hecho, dicloxacilina con doxiciclina, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ahí se queda una lista tremenda, ¿no? Que efectivamente se busca que haya menos errores al momento de que, no del médico, el médico prescribe, sino de que cuando llega el paciente a surtir su receta, estamos hablando de receta médica y también indicaciones, y la enfermera revisa indicaciones, sepa, caray, este medicamento que le pongo atención, porque puede ser que me confunda, lo vuelvo a leer, no doy por hecho que ya sé cuál es. Básicamente es una barrera de seguridad, todo por la seguridad del paciente. ¿Va a ser latoso? Sí, claro. Y como lo dice la química, no es nada más cuando estén juntos, ¿no? Que haya recetado o hayas indicado metamizol y metronidazol. No. Siempre que pongas ese medicamento lo tendrás que señalar, ¿no? Que al ratito muchas indicaciones van a venir todas con mayúsculas y todas que ponen la atención. Yo creo que sobre la práctica a ver qué se puede hacer.
Me quedaba duda qué vamos a hacer con las recetas. Las recetas del sistema electrónico, se supone que, bueno, ahí no podemos hacer ninguna edición en la reducción, pero vamos a marcar cómo va a ser ese sistema, porque a la última vez, otra vez que funciona, no lo vamos a rayar, a subrayar con nuestro plomo. Sí, no, como es un sistema electrónico que ya viene desde Guanajuato, no lo podemos modificar, pero sin embargo ya se mandó las preguntas. Pero por lo pronto la receta electrónica que quitamos, lo que haremos es que con la pluma lo subrayemos. Sí. Todo eso lista. Es correcto. Todo eso. Esta lista nos la va a hacer favor de pasar para pasarle la sistema electrónico. Seguramente lo van a ver pegado por todos lados. Porque nos va a costar trabajo, ¿no? Hacer esos ajustes, esos cambios. Pero pues ahora sí que va a ser a olvidarle, ¿no? A olvidarle, porque tenemos aproximadamente, ¿cuántos meses? Unos 5 meses aproximadamente para que lo tengamos al 100%. Entonces, seguramente esta semana, porque una vez que se oficializa, o sea, hoy, a partir de mañana ya es supervisable de que ya lo estemos realizando. Entonces, ciertamente ese comité de clínico que por ahí anda, no fue. Si cada mes les estoy mandando una lista de las asuntos que tenemos que verificar o cambiar porque se olvidó algo, pues ahora me dicen la lista que va a haber, porque prácticamente muchos vamos a tener alguna errata y Carlita en las recetas médicas pues, va a estar dando mucho al azar, ¿no? Y pues bueno, nos va a caer por Carlita más. Ahora venimos con las otras más difíciles, que va a ser los medicamentos de alto riesgo, pero estos sí los recetan menos, ¿no? Los medicamentos de alto riesgo se escribirán en mayúsculas, ¿sí? No tenemos colores ni tenemos nada más es subrayado y mayúscula, lo que estén utilizando, ¿sí? Mayúscula, el nombre completo del medicamento, no se permitirán abreviaturas, por ejemplo, ni nomenclaturas químicas, ya no se nos van a permitir ni KCl, sino cloruro de potasio. El sulfato de magnesio tampoco ya no se va a permitir, va a ser todo completo y nos vamos con todo, ¿no? Igualmente en sus indicaciones, recuerden que es en nota médica y en recetas. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los electrolitos que manejamos? Perdón, los de alto riesgo que manejamos, los electrolitos que tenemos. Es cloruro de potasio, bicarbonato de sodio, bicarbonato de calcio, cloruro de sodio, fosfato de potasio y fosfato de magnesio. Y los anticoagulantes también los manejan de alto riesgo, que hacen la heparina y todas las enoxaparinas que manejamos. Y las insulinas, la rápida, la NPH, la glargina y todas las que entran. Requisitos de prescripción de medicamentos que se basan en dosis ponderal. La prescripción que se basa en las dosis de acuerdo al peso o superficie corporal son registradas en la nota médica. Este es un punto muy importante porque nos señala, se enunciarán ya calculadas para el paciente en las indicaciones médicas. Ejemplo, paracetamol 5 mililitros cada 8 horas y entre paréntesis se coloca la dosis a la que fue calculada. Y esta es una nota del doctor Hugo donde coloca que la amoxicilina con clavulánico es en esta dosis y lo que le da al paciente. ¿Dónde está el pediatra? Cualquier de niños, todos. Dosis ponderal, básicamente. Al momento que hagamos la prescripción, vamos a colocar la dosis a la cual estamos calculando. Va a haber una nota de urgencias donde viene ahí implícito el peso. Pero si tenemos una hoja de indicaciones de piso, no tenemos ahí en la nota implícito el peso. Vamos a tener que agregar el peso. Dosis calculadas para 10 kilogramos de peso. Ahí va a ser pues, como todo esto, la dosis, porque si vas a recibir 5 medicamentos, a todos le tienes que poner la dosis ponderal de paracetamol, de la amoxicilina, de lactulosa, de lo que le pongas. Y estamos hablando para las dosis pediátricas y esto es hasta los 12 años. Hace 12 años, ¿no? De 12 años hacia abajo. Vamos a calcular le va a pegar más a pediatría, por supuesto, pero pues en algún momento nos toca ver niños y
y es una nota médica. Entonces, si tú estás haciendo una nota médica de urgencias y ese paciente no se quedó hospitalizado, pues tienes que poner de cualquier manera la dosis ponderada. Porque esa nota médica puede ser que el paciente regrese sin ingrese. O sea, cuando nos vayan a verificar certificación, va a verificar expedientes. Hasta ahorita tengo el conocimiento de eso, ¿verdad? No va a revisar notas médicas de urgencias, que no. Entonces, pero vayamos haciendo ese ejercicio de que lo vayamos haciendo con todos, porque si ese niño después regresara y de pronto lo pasan a hospitalizar porque sigue expediente y lo agregan en el expediente y regresan esa nota médica y esa indicación que esos medicamentos que prescribimos y no tenemos la dosis ponderada de medicamentos de acuerdo a su peso o supervisión corporal, pues obviamente vamos a estar cumpliendo este requisito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? Y nos pasamos a la siguiente, que es requisitos de prescripción por razón necesaria o previa valoración médica. Por razón necesaria ya está fuera, ya no se puede colocar. Se debe de colocar cuál es tu razón necesaria. Por ejemplo, la utilización segura de prescripción por razón necesaria de medicamentos por riesgo-beneficio se hará previa valoración médica, donde se indicará cuál es el motivo que justifique el uso, la dosis y el tiempo de ejemplo. Aplicar un gramo de metronidazol cada 8 horas en caso de fiebre mayor a 38. Esa sería la razón necesaria. O sea, ya no vamos a poder poner así como al aire, ¿no? Por razón necesaria, que a lo mejor era obvio, ¿no? Pues aplicar 5 miligramos de diazepam por razón necesaria, que la razón necesaria sería tal vez una conclusión, ¿no? Ahora tenemos que poner cuál es la razón necesaria. Ahí a lo mejor no es tanto problema, porque yo creo que es un poquito más lógico, ¿no? Porque en algunos casos, por ejemplo, insulina, pues, a lo mejor sí lo estamos señalando, poner en caso a incluso los esquemas. Pero sí es importante señalar cuál es la razón necesaria. Sin abreviación, no hay por razón necesaria, se aplicará en este caso. Y lo mismo si van a hacer una dosis o 2 dosis, o si tienen que señalar o revisar al médico, ¿no? Requisitos de prescripción de los medicamentos que el paciente trae consigo, que es lo que nos decía Dianita. No se permite la autoadministración dentro del hospital, que significa que le den los medicamentos al paciente y el paciente se los tome cuando le toque. Eso no se permite. El médico tratante, al momento de la prescripción, anotará entre paréntesis la frase o palabras propiedad del paciente. Esto va más allá a medicina interna, porque ella es la que receta medicamentos que no están dentro de nuestro cuadro. Entonces, por ejemplo, está recetando medicamentos fuera. Linesolid. Ella tiene que recetar, sin dar su indicación, Linesolid, y entre paréntesis lo va a poner que es propiedad del paciente. Esto viene de la mano de otro procedimiento que hay sobre la conciliación de medicamentos. Entonces, cuando llega un paciente y le ingresemos, el médico tratante nos tendrá que investigar cuáles son los medicamentos que toma el paciente, para saber cuál medicamento de los que ya está tomando van a continuar dentro de su tratamiento hospitalario. Si son medicamentos que no contamos con ellos en la unidad, pero vamos a hablar, también a lo mejor medicamentos que sí tenemos, pero ya los trae consigo el paciente, ¿no? Hay pacientes que de pronto esos telmisartantes, cargantes, ¿no? Pero, y sí podemos hacer esa mención. Obviamente vamos a enfocar los medicamentos que no hay aquí, pero finalmente no los va a tener el paciente, es decir, ellos no se los van a poder automencionar, la enfermería los va a, como ya lo mencionaron, los va a tener que rescatar para colocarle sus gavetas con su identificación para que se dosifique. El paciente ya no se puede medicar. En muchas ocasiones, por comodidad o por costumbre, rutina, si tomaba X medicamento el paciente y nosotros no lo prescribíamos, a veces nos preguntaban, oye, doctor, ¿me puedo tomar 5 gotitas de clozapam en la noche? Y nosotros, sí, claro, tómeselas. Pero sí, claro, tómeselas, ellos llegaban y se los tomaban. Pues no, eso no está ya permitido. Si se las vamos a indicar, pues obviamente el paciente le van a recoger sus medicamentos si es que lo trae él o si se los vamos a presentar de aquí nosotros y enfermería se los va a dar al momento que le toque. Sí, que nosotros vamos a recabar también el horario en el que ellos lo están tomando en casa para más o menos ajustar también los tiempos y no alterarles tanto al
Las urgentes, toda indicación médica emitida de forma verbal o telefónica debe ser transcrita por el médico que realizó esa indicación. Todas las indicaciones cerradas quedarán registradas en la bitácora de comunicación efectiva que ya lleva enfermería. Permanentes, tratamiento que no deberá suspenderse, tratamientos por tiempo indefinido de la patología existente, por ejemplo, ácido acetil de 100 miligramos, tomar una tableta todas las noches. O suspensión automática, se deberá especificar los motivos por los cuales una prescripción médica deberá suspenderse. Ejemplo, ceftriaxona vive 1 gramo cada 12 horas y suspender al concluir su esquema de 3 dosis. En este punto básicamente lo que estamos haciendo es aclarar un poquito términos, ¿no? No hay mucho problema tal vez con estos, pero con la urgencia sí, y es donde siempre estamos ahí regándola. Puede ser que en ese momento nos avisen, está Excel en urgencia, le ha tocado botar el piso y en ese momento la enfermera del piso le llama y le dice que el paciente tiene una situación X, ¿no? Y a lo mejor Excel, o vía telefónica o incluso verbal, porque a lo mejor la enfermera se acercó, le indica que le aplique un gramo de metamizol porque tenía dolor. Enfermería va a una bitácora de esas prescripciones, se llama bitácora de comunicación efectiva, en donde señala a tal hora, tal doctor indicó tal medicamento para este paciente. Queda en la bitácora, pero no quedan las indicaciones médicas. Y obviamente en la hoja de enfermería sí lo registra su aplicación, pero ya va a ser la obligación del médico, no de la enfermera, ya no de nosotros. Del enfermero del médico que cuando se me terminó la urgencia que estaba atendiendo, que no me pudo permitir ir en ese momento a ver al paciente, o al final del turno voy a la nota de indicaciones y señalar que se prescribió ese medicamento. Puede ser que haya sido como dosis única o que se lo vayamos a dejar ya de forma horaria. Pero entonces sí va a ser chamba de nosotros, chamba de enfermería avisarte, chamba de enfermería anotarlo en la bitácora, pero chamba del médico es anotarlo. Porque si no hay, y ya tuvimos una incidencia, una situación de este tipo, no hay una comunicación efectiva y el que le pegas al paciente. Entonces, si se detecta que el médico no va a poner las medicaciones, ahí es responsabilidad del médico. Y ese yo creo que es el más importante de estos puntos. Sí, ¿qué más? Yo, por ejemplo, corro investigaciones diarias y se supone que las enfermerías han dedicado de que lleven las investigaciones que les den nada más anotadas y los anotados no puede ser que hayan suspendido un ejemplo de suspensión porque ya me llegó un resultado de un laboratorio y resulta que no las asiste y lo cambio, pero lo pongo en la nota, lo describo porque hice el cambio y ahí pero en indicaciones de nada más, ellas aplican anotadas. A partir de ahora, como ya lo habíamos comentado, la hoja de indicaciones que va a regir, digamos, eso va a ser la primera que o sea, cuando tú llegues y hagas la nota, si le encargaste todo el tratamiento, si tú quieres, la enfermera va a llegar y va a revisar, tú justificarás todo el cambio que habrás hecho en la nota médica. No tendrás que poner en la nota de indicaciones suspender el metronidazol que ya no puse, suspender la diclofenac que ya no puse. Digamos que así como lo platicas, está bien. En el único momento que tendrás que anotarlo es cuando a lo mejor ya hiciste tu modificaciones y estás en el día corriendo y haces una modificación. Vale. Por esquema, prescripciones de acuerdo a un esquema. Se deberá colocar el esquema que corresponda de acuerdo a la medición obtenida. Ejemplo, esquema de insulina de acuerdo a la glicemia capilar preprandial. Aplicar insulina de acción rápida de acuerdo a la glicemia capilar preprandial de acuerdo al siguiente esquema. Menor de 180 miligramos y se tiene que poner todo el esquema. O sea, lo único que debe bien claro las indicaciones en base a